Este, ahí ya está. ¿Ahí está? Va. ¿Y se escucha, no? Espera. Sí. Bueno. Bueno, pues buenos días. El día de hoy vamos a tener la clase de manejo de hipertensión en el paciente hospitalizado. Soy Leticia López, R2 de Medicina Interna, coordinada por la doctora Sandra Martínez, R4 de Medicina Interna. En cuanto a la introducción, tenemos que la presión arterial elevada en pacientes hospitalizados, ya sea con o sin evidencia de un daño a órgano blanco específico, va a estar presente en una gran cantidad de los pacientes que están hospitalizados, hasta en un 50-72% de ellos. Y su manejo va a variar ampliamente de acuerdo con la clínica que vayan presentando. De manera general, cifras arriba de 200 sobre 120 milímetros de mercurio se consideran ya cifras graves que requieren atención urgente, pero siempre el grado de urgencia va a depender de las condiciones y circunstancias que tenga el paciente, ¿no? Entonces, se van a dividir en aquellos pacientes con una elevación grave, en los que tengan evidencia de daño a órgano blanco y en aquellos que no la tengan. Siempre hay que tomar en cuenta que la relación riesgo-beneficio de iniciar o intensificar los fármacos antihipertensivos para una tensión arterial elevada asintomática en pacientes hospitalizados va a ser poco clara, como veremos en las siguientes diapositivas. Platicando un poco de epidemiología y de factores de riesgo, tenemos que va a haber dos tipos de pacientes. Aquellos que de nuevo durante la hospitalización van a presentar tensiones arteriales elevadas y aquellos pacientes que ya se conocían con hipertensión, que se encuentran usualmente mal controlados desde casa, y aquellos pacientes que tienen también algunas causas secundarias, para los cuales pues, usualmente van a ser de nuevo, no van a conocer que se con hipertensión arterial sistémica. Entonces, algunas causas secundarias que tenemos son la hipertensión renovascular, glomerulonefritis aguda, una vasculitis renal, el abuso de drogas como la cocaína o la presencia de algún feocromocitoma. Y dentro de todos estos factores, algunos que son de mal pronóstico, van a ser la edad avanzada, el sexo masculino, una hipertensión arterial sistémica persistente y no controlada, enfermedad renal crónica y una enfermedad cardiovascular preexistente. Bueno, es lo que como lo que son, o sea, más bien esas son causas secundarias de la Sí. que se ha visto que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión grave. Bueno, en realidad depende, bueno, creo que lo vas a ver más adelante en cuanto a la terminología, que la realidad es que no es una terminología que esté 100% estandarizada, eso completamente depende de la vida de donde lo quieran ir, pero es, o sea, solo tenemos pacientes, únicamente pacientes con obviamente por la patología se ha visto de que pues sí desarrollan eventos agudos graves que ponen en peligro la vida. Exactamente. Igual es una acción, porque es saber de que artículos cada entonces sería importante tener la bibliografía que preparamos. Sí, ahí sí se fue. El algoritmo es de una La británica, revisión británica, en la del 2022. Importante. Así es. Y bueno, como tenemos aquí en el algoritmo que tenemos en la derecha, ante un paciente que tenga una sospecha de alguna crisis hipertensiva, la primera pregunta que tenemos que hacernos para poder clasificarlos es si tiene un daño agudo en algún órgano diana, ¿no? Si lo tiene, tenemos que ver si únicamente se trata de daño a nivel retiniano, lo cual nos hablaría de una hipertensión maligna, que tiene una incidencia de 1 a 2 casos por cada 100,000 habitantes en caucásicos, con un aumento en aquellos pacientes afroamericanos, con una incidencia de 7.3. Y en caso de que no tenga ese daño retiniano, son otros daños en otros órganos blancos, como puede ser riñón, como puede ser cerebro, y ahí ya estamos hablando de una emergencia hipertensiva, con un 0.3% de prevalencia en todos los pacientes que ingresan a urgencias. De ahí nos vamos al otro lado del algoritmo con aquellos pacientes que no presentan daño a órgano blanco, que es donde más controversia hay acerca de su tratamiento. Y ahí lo que vamos a ver son las cifras de tensión arterial, que si son mayores a 180 sobre 120, estamos hablando de
de un estado de hipertensión agudo severo asintomático, y en caso de que no presente esta cifra tensional, únicamente estamos hablando de una hipertensión en grado 2. Discúlpame, otra consideración. O sea, completamente la clase depende de dónde se haga la revisión, porque pues en otras revisiones más recientes refieren que ya no es necesario el umbral de presión arterial. O sea, que refieren que pacientes incluso con presiones arteriales entre 150 y diastólica, que es la que más nos preocupa, porque a partir de 120 la diastólica pues sí aumenta el riesgo de que se complique con un síndrome coronario, con un sistema hipertensiva. Entonces ya he visto que pues no necesariamente ya el umbral de presión arterial es el indicador cuando se debe sospechar de que pueda tener o no organograma. De hecho, la misma retinopatía, al menos la grado 1 y la grado 2, casi todos los pacientes con hipertensión crónica la tienen. Entonces, pues ya la realidad es de que es más bien buscar intencionadamente, si independientemente de mayor a 180, mayor a 100, tienen algún daño a órgano. O sea, buscarlo con menos de esa presión. Exactamente. Y bueno, Bueno, en realidad, en todos los pacientes que cursan con hipertensión, cuando ya se conoce el diagnóstico de hipertensión, cuando ingresan al hospital, estrictamente cuando se hace el ingreso deberían de revisarles el fondo de ojo. Esa es una, incluso es importante porque solo así pueden practicar para ver todo lo que tiene que ver con los ojos. Busca de retinopatía hipertensiva, diabética, cómo está la emergencia del nervio óptico, ¿no? Entonces, estrictamente deberían de revisarse en todos los ingresos el fondo de ojo. Que aparte tiene que volverse en algo rutinario de consulta en pacientes hipertensos. Entonces, tengan pacientes en consulta que sean hipertensos, ya sea de nuevo o que vayan a revisión, pues siempre se tiene que hacer un fondo de ojo. Entonces ya desde ahí partes, cuando haces el ingreso, de conocer cuál es el estado basal del paciente, para que si en algún momento tienes alguna complicación durante la hospitalización, perfectamente puedas identificarlo. exacto. Claro, también va a depender mucho de la psicología, ¿no? Que es lo que hablábamos también de los temas de la me parece que de acá, la cual no se divide en crisis, en esta crisis perspectiva, ¿no? Vamos a ver esos pacientes que tienen elevación de cartera asintomáticos de los que tienen blanco, de hecho, ahora se reconoce como el término hipertensiva hace que entres en un estado como de ansiedad y que no es, o sea, y que todas las veces que la realidad es que es difícil distinguir entre los pacientes que tienen una elevación grave asintomática o aquellos que permanecen pues constantemente descontrolados, especialmente si no tienen un automonitor en casa. Exactamente. Y bueno, como parte de un abordaje inicial para estos pacientes que se presentan con niveles de tensión arterial elevados, primero es una historia clínica adecuada, haciendo hincapié en el uso actual y previo de antihipertensivos y ver si tenían una adecuada adherencia o no. Verificar algunos medicamentos que puedan elevar transitoriamente la hipertensión, como simpaticomiméticos, herbolaria, algunas drogas ilegales o AINES, hasta quimioterapia como inhibidores de VEGF. Y también se deben de interrogar algunos síntomas persistentes, como nos comentaba bien Mariana, que vayan a sugerirnos alguna causa de daño a órgano blanco o que también nos puedan orientar hacia causas secundarias, ¿no? Si tiene el paciente cefalea, disnea, palpitaciones o visión borrosa, nos vamos encaminando hacia qué tipo de daño a órgano blanco podemos ir buscando. En la exploración física es muy importante hacer la medición de tensión arterial en ambos brazos. Esto sabemos que pues, los pacientes suelen encontrarse en una camilla, pero vamos a ver que dentro de lo posible debemos de pues, hacer que nuestro paciente se encuentre en un ángulo de 90 grados para tener una medición adecuada. También tenemos que ver una pulsación periférica, los pulsos periféricos, una fundoscopía, como venimos hablando, un examen general de orina para descartar que tengamos proteínas en orina o sangre también. Y de laboratorios tenemos que también pedir unos laboratorios generales con electrolitos séricos, una función renal, una gasometría, glucosa, ver también un poco cómo está el perfil de lípidos para evaluar
cómo tiene también el riesgo cardiovascular este paciente, además de sedimento urinario conforme se vaya requiriendo. Por sospecha de algún tipo de etiología secundaria, como platicábamos, de algún fecromocitoma, pues descartar algo ya más dirigido con metanefrinas plasmáticas o en orina, o pacientes también con abordaje de niveles de aldosterona y renina. Es importante también, sobre todo en las emergencias hipertensivas, pues tomar estudios de imagen de cerebro si tenemos algunos síntomas neurológicos, que no nos quede la duda de si se encuentra focalizado el paciente o no. De ahí, para una adecuada medición de la presión arterial, tenemos que tomar en cuenta algunas de las medidas que también tenemos en la parte ambulatoria, y es que dentro de todo tenemos que tener un paciente que se encuentre relajado, que se encuentre pues sentado a 90 grados, que haya estado relajado durante los últimos mínimos 5 minutos y utilizar un equipo que se encuentre adecuadamente calibrado, ¿no? Sentado, como decimos, en este caso no puede ser por una silla, pero también puede ser por la camilla, como vemos en la imagen, y pues tratar de que nuestro manómetro se encuentre a la altura del corazón. De ahí, otra parte importante que debemos descartar en pacientes hospitalizados son causas reversibles inherentes a la hospitalización del paciente. Una puede ser sobrecarga de volumen en pacientes que pues, se encuentran hospitalizados, que hayan pasado a cirugía, una respuesta biológica al estrés que se está viviendo en la hospitalización, que el paciente tenga dolor, que el paciente tenga estrés, tenga ansiedad, que el paciente no esté durmiendo adecuadamente por encontrarse hospitalizado o que tenga un cambio en los fármacos durante la hospitalización, ya sea que antihipertensivos que él estaba tomando se hayan suspendido durante este periodo de hospitalización o que se hayan agregado otro tipo de fármacos como esteroides que pues a lo mejor nos pueden alterar también la presión arterial. Exacto. Servicio quirúrgico, de cualquier tipo de fármaco, incluyendo hipertensivos, llegar a ser existe también por eso También. De ahí tenemos la clasificación de las guías de la ESH del 2023, en los cuales dejamos atrás la idea previa que teníamos de urgencia y emergencia hipertensiva y lo clasificamos de esta manera, ¿no? O sea, nos dicen que este término de urgencia hipertensiva causaba a lo mejor mucho estrés en nosotros como médicos, en tratar de verlo como una urgencia y de hacer una corrección rápida, que más adelante veremos que no siempre va a ser lo mejor para el paciente. Entonces, en aquellos pacientes que tengan una presión arterial elevada arriba de 130/80, pues tenemos que ver si se encuentra dentro de los rangos menor a 180 y menor a 110, con lo cual lo clasificamos con una presión arterial elevada asintomática. Y del otro lado, si se encuentra arriba de 180/110 o 120, dependiendo de la literatura, estamos en lo que anteriormente se conocía como crisis hipertensiva, y de ahí lo que tenemos que ir a buscar dirigidamente es el daño a órgano blanco. En caso de que lo tenga, permanece la clasificación de emergencia hipertensiva, pero en caso de que no tenga este daño a órgano blanco, se clasifica únicamente como elevación de la presión arterial marcada asintomática. Entonces vamos a iniciar con esta presión arterial elevada asintomática, en la cual, por la definición, decíamos que es una presión mayor a 130/80, pero menor a 180/110. Esto, pues, sobre todo en pacientes que no tengan antecedente de hipertensión, es importante identificar y abordar estos factores confusorios como el dolor, la ansiedad o la angustia que pueden estar presentes en el paciente hospitalizado. Y debemos siempre, no me cansaré de recalcarlo, buscar intencionadamente este daño a órgano blanco con diferentes estudios. De aquí las metas para el paciente, tanto hospitalizado como no el correcto y que la técnica que se utilizó para medir esa tensión arterial haya sido la adecuada. Y en dado caso, repetir con una segunda medición para estar seguros. De ahí buscar las causas reversibles, donde también tenemos que tomar en
encuentra la sobrecarga hídrica que puede llegar a ocasionar la hipertensión en los pacientes. Y lo más importante es ver que si el paciente ya contaba con un esquema antihipertensivo previo a su hospitalización, debemos de reiniciarlo de manera adecuada, ya que hasta en un 41% de los pacientes no se inicia durante su hospitalización y esta es pues la causa de ese descontrol hipertensivo. Otra parte importante que nos recomiendan las guías es evitar medicamentos PRN, ¿no? Se puede pues llegar a presentar que tenemos un paciente con cifras de hipertensión transitoria y por quererlo controlar en el momento damos un medicamento PRN, ¿no? Una dosis única. Lo que llega a pasar es que cuando llega la siguiente dosis del medicamento que el paciente ya usaba de manera regular, la presión a lo mejor puede estar limítrofe entre 110, 180 y es cuando nos pregunta enfermería si se pasa el medicamento o no. Se omite esa dosis y entonces entramos en un ciclo vicioso en el cual no se puede controlar bien la hipertensión porque el tratamiento de base no se puede instaurar de manera adecuada. Sí, es. Ya redonda. Hablamos con una hipertensión, averiguar bien y hacer para el paciente y ya cuáles son los pasos de equipo. Para iniciarse, es muy necesario. El pensar más de servicios críticos Suspenden. completo maneras. Esto tratar de manejarlos como si en casa y si a pesar de eso, por el dolor, el estrés, por las situaciones, con las presiones elevadas, pues considerar otro fármaco, pero siempre utilizar Exacto. Es siempre utilizar lo que usan en casa y también verificar qué cifras manejaba en casa, ¿no? Paciente que llega con un 150-80 y nosotros queremos llevarlo a metas cuando él en casa estaba ya de por sí descontrolado, ¿no? Y no caer. Sí. Sí, exacto. No es que no tengamos que hacer nada en ese momento, pero no debemos de querer cambiar las cifras tensionales y llegar a metas en un periodo corto de tiempo, porque entonces eso puede predisponernos a pues, cifras de hipotensión. En cuanto al... También eso depende, o sea, ahí no sé si lo estarán haciendo, pero ahí el concepto más importante es la autorregulación del profesional. No, Sí. estamos en Sí. Sí, a lo mejor tuve que haber puesto antes. Tienes razón. el- Bueno, como el tratamiento, tenemos que tomar en cuenta mucho el diagnóstico específico que tenga el paciente para elegir su tratamiento, el objetivo a las metas que lo queremos llevar y el ritmo de reducción de esa tensión arterial. Lo primero es ver el equilibrio entre beneficios y riesgos de la reducción rápida y excesiva de la TA y el empeoramiento del daño al órgano blanco. En pacientes con hipertensión grave que no tengan daño a órgano blanco, potencialmente mortal, podemos reducir la tensión arterial hasta días o semanas con terapias vía oral. Y uno de los fármacos más recomendados son la monoterapia con ARAs, IECAS, betabloqueadores o tiazidas para la tensión arterial que está moderadamente elevada, ¿no? O ya utilizar terapia combinada con IECAS o ARAs más betabloqueadores o tiazidas. Y esto con el objetivo de disminuir una tensión arterial máximo en 20/10 milímetros de mercurio. De ahí los desenlaces que tienen estos pacientes con tensión arterial elevada en pacientes hospitalizados. Únicamente se han tenido de estudios observacionales donde se ve que iniciar tratamiento farmacológico conlleva un cierto riesgo, ¿no? Se midieron compuestos de mortalidad, lesión renal aguda, evento vascular cerebral, entre otros, y pues el riesgo se aumentaba de 8.7% en aquellos pacientes con tratamiento farmacológico agregado versus un 6.9% en aquellos que no se hacían. Y parte de esto es también por el riesgo de hipertensión que pueden presentar los pacientes posterior al inicio de la terapia antihipertensiva. Es importante en estos pacientes no considerar los tratamientos IV porque pues la temporalidad en la que van a bajar esa tensión arterial va a ser muy rápida y esto va a alterar la autorregulación de la que estaremos hablando pues más adelante, ¿no? Igual, en pacientes hospitalizados cuya afección o cuya hospitalización no esté relacionada con algo con hipertensión o cardiológico, pues lo que se prefiere muchas veces es una vigilancia estrecha e ir adecuando el tratamiento bioral para cuando se vaya a casa. Y bueno, finalmente se ha visto que intensificar el tratamiento en pacientes con las cifras de tensión arterial persistentemente elevadas, arriba de 180/110 o 120, pues lo que buscamos es un resultado a días o semanas, no un resultado agudo.
De ahí, en cuanto a la clasificación, tenemos también lo que se conoce como hipertensión maligna o acelerada. Y esta nos habla de una hipertensión grave que tiene un daño ya vascular, pero únicamente va a estar delimitado pues al fondo de ojo, ¿no? Una retinopatía, que va a ser hipertensiva bilateral concurrente, grado 3 o grado 4 de la clasificación de Keith-Wagner que todos conocemos, ¿no? En el grado 3 tenemos ya estas hemorragias en llama, que son puntiformes, puede haber inclusive microaneurismas, y en el grado 4, que es el que vemos acá, pues ya vemos una franca papiledema, ¿no? Entonces, pues aquí es importante recalcar que lo presentan el 0.3% de los pacientes que llegan a admisión continua y la prevalencia va a ser más alta por una falta de evaluación, ¿no? Lo que comentábamos ahorita, si no estamos evaluando constantemente la fundoscopía en nuestros pacientes, no vamos a poder detectarlo. Y cuando tenemos este daño a nivel ocular, también debemos de buscar daño en otros sitios, como puede ser riñón, cerebro o vasos sanguíneos. Y de manera histológica lo que va a haber es una necrosis fibrinoide arteriolar en los lechos del tejido vascular que van a formar estas capas de cebolla en los vasos sanguíneos, ¿no? Y es lo que va a causar el daño. ¿No? Nos pueden ayudar a diferenciar de pacientes que mantienen presiones arteriales crónicamente elevadas y aquellos que pues tienen una Exactamente. Y bueno, cabe recalcar que no es una emergencia hipertensiva, es un continuo de la hipertensión grave no controlada, que sí tiene una alta mortalidad de no tratarse, hasta un 50% a 2 meses y 90% a 1 año. Y bueno, es importante aquí valorar también si en dado caso que tengamos un grado 4 con papiledema, tenemos que descartar algunas otras causas de papiledema, como puede ser algún edema cerebral por alguna otra causa. Y bueno, suelen remitir estos cambios oculares con el tratamiento, rara vez sin el tratamiento. Entonces es importante identificarlos para poder tratarlos y mejorar pues, las condiciones del paciente. De ahí vamos a hablar de la autorregulación del flujo sanguíneo, que era lo que comentábamos, y esta se va a dar en órganos que son de alto flujo y baja resistencia para poder mantenerse en un rango de perfusión entre 50 y 80 milímetros de mercurio, ¿no? Estos órganos típicamente van a ser tanto el riñón como el cerebro. Y lo que va a pasar es que en los pacientes con hipertensión crónica, esta gráfica que tenemos aquí se va a desplazar a la derecha, ¿no? Esto va a ocasionar una alteración en la autorregulación, que no puedan tener una vasodilatación adecuada y por lo tanto, si nosotros disminuimos de manera abrupta esa presión arterial, ese tejido se va a quedar sin un adecuado riego sanguíneo y adecuada oxigenación. Entonces, es importante en pacientes con hipertensión arterial crónica, que ya tienen esta alteración en la autorregulación, evitar aquellos medicamentos de acción rápida, como pueden ser el intravenoso o sublingual. Esto, pues, tomando en cuenta en pacientes que no tienen daño a órgano blanco, ¿no? Que no tenemos esa urgencia de disminuir la presión arterial tan rápido. Y bueno, alguna de las complicaciones que puede generar estas alteraciones puede ser una ceguera cortical, un EBC o un infarto agudo al miocardio al disminuir el aporte de oxígeno cuando se baja la tensión arterial de manera tan abrupta. De ahí, como fisiopatología, tenemos que de manera inicial va a haber una liberación de vasoconstrictores humorales que van a provocar un daño endotelial. Esto genera un estado isquémico vascular, que a su vez genera un aumento de la resistencia vascular sistémica, genera natriuresis por presión, y esto genera una activación desmedida del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, por presión es súper importante que siempre se debe de evaluar el estado de volumen. También se recomienda ahora antes de iniciar con algún antihipertensivo, porque pues sí lo podemos llevar al extremo y auto-evitar. O sea, la realidad es que lo más importante es la parte de la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. O sea, en teoría, personas que somos normotensas regulamos nuestra presión arterial media y el flujo sanguíneo cerebral hasta 150 minutos de mercurio de presión arterial media. Y obviamente si se pierde el flujo sanguíneo cerebral, se va a comprometer algo, o sea, la fluida hasta los órganos cerebrales. exacto. Entonces,
bueno, como tenemos esta natriuresis por presión, tenemos esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los pacientes van a ser muy sensibles a aquellos agentes que actúan aquí. Entonces, de manera general, para momentos agudos en hospitalización, a menos de que el paciente ya los usara de manera crónica, no deberíamos de iniciar IECAS o ARAS para disminuir de manera rápida esta presión arterial sistémica. Y este ciclo vicioso, con esta mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, después otra vez va a generar una liberación de vasoconstrictores humorales y se va a repetir todo este ciclo vicioso y se va a perpetuar la lesión vascular en los órganos terminales, que es lo que da a fin de cuentas este daño a órgano blanco que nosotros vemos de manera clínica. En raras ocasiones, el efecto que tenemos con los IECAS y con los ARAS se puede ver con beta bloqueadores. Sin embargo, se consideran seguros para utilizar en crisis hipertensivas en aquellos pacientes hospitalizados. Entonces, entrando ya también un poco a esta clasificación de crisis hipertensiva, recordando que son aquellos pacientes con cifras arriba de 180/110, tenemos que se presenta en el 1% de los pacientes a lo largo de la vida, aquellos que tienen presión arterial sistémica crónica. El objetivo durante estas crisis va a ser una reducción gradual entre las primeras 6 y 24 horas, con una reducción de una TAM de un 20 a 25% y una TA diastólica de 10 a 15%. Esto hasta una cifra segura de una tensión arterial de 110 milímetros de mercurio. Entonces vamos a ver que estas metas pueden ir cambiando dependiendo del tipo de crisis, de emergencia hipertensiva, perdón, que presenta el paciente, pero de manera general esto es lo que debemos de ir disminuyendo en los pacientes en las primeras 6 a 24 horas. Y más lento si el paciente ya se encontraba con hipertensión crónica, porque como vemos, lo que decíamos, la gráfica se mueve a la derecha, entonces se pierde esta habilidad de modular la presión arterial perfusoria cerebral y pues aumenta el riesgo de presentar episodios de isquemia. Posteriormente vas a presentar las metas en casos especiales. Está un poco larga la clase, sí. De primera elección tenemos pues beta bloqueadores, tenemos amlodipino o nifedipino, se prefiere el nifedipino perdón, los bloqueadores de canales de calcio. Sí, se me fue, perdón. El nifedipino de larga vida, de 12 a 24 horas de vida media, o los betabloqueadores aquí sí a dosis baja, como el atenolol a 25 miligramos. Otros que vamos a tener de manera IV, específicos para ciertas crisis, urgencias hipertensivas, va a ser el abetalol, esmolol, nicardipino y nitroprusiato. Y bueno, algunos... Es la cleriditina. Lo que pasa es que la cleriditina es muy cara. Y entonces se comparó con la nicardipina y se vio que pues con la nicardipina habían los mismos efectos y eran igual de segura la reducción de la presión arterial, pero como también es cara, entonces por eso es que se prefiere que se vuelva para la presión. Y bueno, como... ¿Cuál? De ahí algunos factores de mal pronóstico en estos pacientes va a ser una edad avanzada, que sean hombres, que tengan una hipertensión persistente y no controlada, que se conozcan ya con enfermedad renal crónica o alguna enfermedad cardiovascular preexistente. De ahí tenemos la emergencia hipertensiva, que va a estar pues definida como estas cifras arriba de 180 a 110 o cualquier cifra tensional con un daño a órgano blanco. Y es importante atenderla o es considerada una emergencia, ya que si se mantiene esta tensión arterial elevada durante horas, puede provocar la lesión a órgano blanco progresiva y que sea potencialmente mortal. Entonces, los niveles de presión arterial, como bien comentaba Sandy, sobre todo al inicio de la plática, no van a predecir por sí mismo un daño a órgano diana, es decir, no tenemos una cifra tensional segura en la que podemos decir que el paciente no tiene daño, siempre tenemos que interrogarlo de manera directa. Y en pacientes hospitalizados tenemos que tomar en cuenta que esta emergencia hipertensiva puede ser una respuesta transitoria al estrés agudo que está viviendo por la hipertensión. Hay que tener especial atención en aquellas poblaciones que no pueden expresar claramente los síntomas de emergencia. Aquí lo vemos bastante seguido con los pacientes de neurocirugía, que pues se pueden encontrar sedados, se pueden encontrar pues en malas condiciones neurológicas, que no podemos ver esas alteraciones neurológicas que nos indiquen un foco rojo.
Y pues también tomar en cuenta que existe el riesgo de una intensificación demasiado rápida intrahospitalaria que aumenta el riesgo de hipotensión y de eventos adversos. De ahí para buscar de manera intencionada los estudios de laboratorio y gabinete para la emergencia hipertensiva, tenemos que tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, valorar frecuencia cardíaca, valorar ritmo, unos laboratorios generales, tomando en cuenta una biometría hemática, electrolitos séricos, un perfil mineral, perfil de lípidos, una glucosa y pruebas de función hepática. Aunado a esto, para evaluar de manera directa el daño a órgano blanco, tenemos que hacer la fundoscopía, donde podemos ver cambios por retinopatía hipertensiva, un ecocardiograma que puede tener una hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación atrial, un TAC o resonancia, alguna imagen de cerebro si sospechamos alguna afección cerebral secundaria, un índice tobillo-brazo si sospechamos alguna enfermedad arterial, o un ultrasonido carotidio si creemos que el paciente cuenta con placas ateroscleróticas, o un cociente albúmina-creatinina para valorar, además de la creatinina sola, la lesión renal aguda que pueda presentar este paciente. Examen general, no nos queda hematoria microscópica porque pues eso no va a hablar de que hay ya daño de hecho. Exactamente. Aquí lo que los autores proponen, igual en las guías de la ESH 2023, es un daño a órgano blanco con la siguiente mnemotecnia de Bark, ¿no? B por brain de cerebro, A de arteries, R de retina, K de riñón y la H de corazón. Entonces son estos 5 elementos que tenemos que buscar intencionadamente para buscar que no tengamos el daño a órgano blanco. De ahí vamos a ir con los diferentes tipos de emergencias antihipertensivas y alguna pequeña, breve parte de fisiopatología, síntomas y tratamiento y las metas que debemos de llegar en ellos. Entonces, en cuanto a la encefalopatía hipertensiva, tenemos que se trata de un aumento repentino y grave de la tensión arterial que va a generar una insuficiencia en la autorregulación que ya veíamos, que esto va a aumentar a su vez la presión intracraneal, va a haber una ruptura de la barrera hematoencefálica con una vasodilatación arteriolar, un edema cerebral que se genera después de esto, y esto va a generar una vasoconstricción, que es lo que genera la encefalopatía hipertensiva. Síntomas que nos pueden guiar hasta este diagnóstico es que el paciente tenga cefalea, letargo, náusea, vómito, pero como vemos son síntomas que son bastante comunes, pero muy inespecíficos. Otros que nos hablan más particularmente de esta encefalopatía es la confusión, convulsiones o síntomas neurológicos focales transitorios. Pero ante la duda, lo importante es siempre realizar una imagen para descartar que no se encuentran ante un evento cerebral vascular. Como parte del tratamiento, tenemos que en este caso, al tratarse de emergencias hipertensivas, aquí sí tenemos, como su nombre lo indica, una emergencia por disminuir los niveles de presión arterial sistémica. Entonces ya se van a utilizar aquellos fármacos intravenosos, ¿no? Aquí lo que se recomienda son bolos de labetalol, calculados a 0.25 o 0.5 miligramos por kilo. Lo usual es que sean una dosis inicial de 50 miligramos, que se pasa en 1 a 2 minutos, y a los 5 minutos se vuelve a reevaluar al paciente para ver si requiere de repetir la dosis. De ahí se puede dejar en infusión continua de 15 a 20 miligramos por hora y se puede estar vigilando hasta cada 15 minutos. Vamos a ver más adelante también un poquito más de cómo manejar estas infusiones de medicamentos IV, pero también tenemos el nicardipino, que pues también lo encontramos en presentación IV, de 3 a 5 miligramos por hora, estar evaluando durante 15 minutos y se puede ajustar la dosis de 0.5 a 1 miligramo cada 15 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 15 miligramos por hora. De aquí es importante una monitorización invasiva de la tensión arterial, idealmente manejo en terapia intensiva, y las metas que tenemos que tener es reducir la TAM en 20 a 25% o una presión arterial diastólica entre 100 y 110 milímetros de mercurio. De ahí pasamos con la siguiente. Que se vasodilate y bye. Sobre todo todavía lo más importante es aumentar la presión arterial. Lamentablemente creo que sería muy importante pero ahí no lo debería. No, porque hemos tenido infecciones. No puede ser ni interrupción. Pero por eso, sí,
Yo me siento mucho la presión intercalada. Pues yo tiene rato que no hago nitroprusiato, lo que veo es la nitroglicerina y en algunas ocasiones ha habido la betalol. No, sería como dices, Sandy sería lamentablemente. Es que nitro, bueno, más adelante va a ser. Exactamente. De ahí tenemos otra emergencia hipertensiva, que es la hemorragia intracerebral. En esta tenemos que hay una hipertensión arterial crónica que genera cambios endoteliales. Esto genera una proliferación de células musculares lisas que van a necrosarse y va a tener una lipohialinosis. Y generalmente pues, es lo que va a generar la hemorragia. De ahí los síntomas van a ser un déficit neurológico focal agudo, dependiendo la zona en la que se presentó la hemorragia, y va a estar asociado a cefalea, náuseas, vómitos y somnolencia. Aquí tenemos que realizar la TAC de cráneo para poder realizar el diagnóstico, y el tratamiento va a ser igualmente con la betalol-IB o con nicardipino en las dosis que ya veíamos anteriormente. Aquí algo muy importante es tener en cuenta mucho la prevención de deterioro neurológico por un resangrado, ¿no? Tenemos que bajar esa presión arterial para evitar que el paciente vuelva a sangrar o que haya una expansión de ese sangrado y también encontrar ese balance para no irnos hacia el otro lado con una hipotensión y tener un mayor riesgo de isquemia por una rápida disminución de la presión arterial. Las metas que debemos de manejar son de 140 a 180 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica y en la diastólica de 90 a 110, con una reducción en la sistólica de 20 a 25%. De ahí han surgido algunos estudios en los cuales se está evaluando o comparando la reducción intensiva de la tensión arterial sistémica, que lo definieron como una disminución a menos de 140 durante la primera hora, versus la disminución estándar, en la que únicamente queremos llevarlo a una meta dentro de la primera hora, abajo de 180. Este fue el estudio Interact 2 en pacientes con hemorragia intracraneal aguda y no se mostraron diferencias ni en la mortalidad ni en discapacidad grave a 3 meses. Sin embargo, a los 3 meses lo que sí hubo diferencia fue en los resultados funcionales de los pacientes, ¿no? En aquellos pacientes que tenían un tratamiento intensivo, tenían un mejor ranking, ¿no? Se veía mejor funcionalidad del paciente. De ahí tenemos otro estudio que es el ATTACH-2, en el cual pues tiene una N de 1000 pacientes, no fue tan grande, pero se considera significativo, y ahí lo que se evaluó fue la reducción agresiva de la tensión arterial dentro de las primeras 2 horas después de la hemorragia intracraneal, teniendo metas de tensión arterial sistémica entre 110 y 139, comparado con un grupo control, con las tensiones arteriales entre 140 y 180, y ahí pues también se mostró que no hay una diferencia significativa entre la reducción intensiva y la reducción estándar. De ahí, otra emergencia hipertensiva que tenemos es la presencia de un EBC isquémico, y esto porque sabemos que la hipertensión crónica genera diversos cambios en la vasculatura y en el endotelio que lo predisponen a la trombosis, ese daño endotelial en el cual pues empiezan a pegar también plaquetas, genera este trombo y puede generar el EBC isquémico. El tratamiento de manera general también se realiza con la betalol, la dosis que ya veíamos anteriormente, de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo de manera inicial y ajustándolo cada 15 minutos de 15 a 20 miligramos por hora, y el nicardipino IV, ¿no? De 3 a 5 miligramos por hora, estarlo vigilando igual durante 15 minutos, haciendo incrementos de 0.5 a 1 miligramo, llegando hasta una dosis máxima de 15 miligramos por hora. De aquí nuestro objetivo principal va a ser reducir la tensión arterial media, un máximo en un 15% de los pacientes. Esto sobre todo en pacientes que tienen una tensión arterial de inicio mayor a 210/120. Y en aquellos pacientes que sean candidatos a trombólisis, que aquí no solemos ver tanto, pero es importante que lo conozcamos, la reducción tiene que estar abajo de 185/110, recordando que cifras arriba de estos valores son contraindicaciones para la trombólisis. Entonces tenemos que bajar las cifras. Casi estricto que va a salir en la siguiente día de la última. Desde el 2019 es que pacientes con eventos cerebrales que se sometan a trombectomía mecánica, en ellos sí va a ser más beneficioso que sea estricto con el manejo de la presión arterial, que esté menor a 140 de la sistólica, pues sí va impactando en los estudios de más que todo como lo que estaba el día en cuanto a la funcionalidad, que es lo que pues en teoría tratan de valorar
tanto el Chase, que es otro estudio donde se vio que el control intensivo versus el control pues, permisivo de la presión arterial menor a esa cifra 140 no hubo diferencias, pero pues ya luego Nacional Instituto, pues sí se ha visto de que es seguro tenerlo en 140, incluso si no se trata con controlectomía ni controles. Perfecto. Y bueno, de ahí pasando a la hemorragia subaracnoidea, tenemos que se presenta de 2 al 7% de todos los pacientes con un evento vascular cerebral y está asociado con una gran morbimortalidad, que va desde una mortalidad de 50 a 60%. Está generada por un vasoespasmo cerebral y esto genera una isquemia cerebral retardada. Como vemos en la imagen de la derecha, tenemos esta cascada inflamatoria posterior a la ruptura de un aneurisma. Tenemos que primero se genera la ruptura del mismo, se liberan estos eritrocitos, se unen a los complejos que tenemos de este lado, generan una apoptosis y esa apoptosis va a liberar endotelinas, radicales libres y citocinas que van a producir un vasoespasmo bastante importante. Este vasoespasmo tenemos que tomarlo en cuenta porque en el tratamiento lo vamos a atacar, ¿no? Es lo que más va a ayudar a los pacientes a que tengan mejores resultados. Entonces, como tratamiento de elección en pacientes con hemorragia subaracnoidea, ahí está. Tenemos al nimodipino. Aquí solemos utilizar dosis de 60 miligramos vía oral cada 4 horas. Se prefiere iniciar durante las primeras 96 horas después del inicio de esta hemorragia subaracnoidea y debemos continuarlo durante los próximos 21 días para evitar este vasoespasmo que genere aún más daño a nivel cerebral. De ahí, una medida importante es el control del olor en estos pacientes y también una tensión arterial sistémica en las cifras que comentábamos entre 140 y 180 milímetros de mercurio. De ahí tenemos el síndrome coronario agudo, en el cual pues los beneficios de un objetivo específico de tensión arterial son inciertos, no se ha dilucidado en su totalidad, pero lo que sí se ha visto es que el tratamiento puede incluir tratamientos IV, como pues la glicerina, de 15 a 20 microgramos minuto intravenoso, ajustando de 5 a 10 microgramos por minuto, haciendo ajustes cada 15 a 30 minutos. Esto debemos tomarlo en cuenta desde clases de pregrado, que debemos de evitarlo en infartos inferiores o infartos del ventrículo derecho, ya que disminuimos la precarga y entonces pues se va a aumentar esta morbilidad del infarto. Otra cosa que nos proponen las guías tanto de la AJA como de la ACC es tratar con esmolol o labetalol, además de poder utilizar IECAS o la nitroglicerina en aquellos pacientes que no cuenten con los infartos inferiores. De ahí, nuestra meta va a ser reducir tanto la presión arterial sistémica como la tensión arterial media en un 20 a 25% en las primeras 2 horas, o llegando a un máximo de 140 milímetros de mercurio, evitando tener presiones ya diastólicas bastante bajas de menores a 70 milímetros de mercurio. Y pues recordar, digo, no es tanto el tema de esta clase, lo vemos más en agudo en pacientes que son hospitalizados, pero pues siempre tomar en cuenta que la prevención secundaria es importante, ¿no? No dejar ir a nuestro paciente sin un IECA, un ARA y sus beta bloqueadores, además de tratamiento con estatinas y antiagregantes dependiendo del riesgo cardiovascular pues, que presente. De ahí tenemos la disección aórtica, en la cual vamos a ver que es una complicación que es de las más devastadoras que tenemos de las emergencias hipertensivas. Usualmente el tratamiento es quirúrgico, recordando la clasificación que tenemos tanto de Becky como de Stanford, pero el tratamiento médico sí puede ser útil en aquellas que son clasificadas como tipo B o crónicas. Aquí el tratamiento se va a encargar de reducir la carga cíclica que hay sobre la pared aórtica y el colgajo que se está formando por la disección aórtica. Y para eso tenemos que reducir la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto y reducir la tensión arterial, idealmente con beta bloqueadores, ¿no? Entonces, los medicamentos que tenemos aquí indicados o sugeridos son el abetalol en infusión intravenosa, en las dosis que ya hemos visto en las diferentes emergencias hipertensivas, el nicardipino IV, igual en las dosis que veíamos, y el nitroprusiato. Este sí lo tenemos intravenoso con una dosis de 0.5 a 1.5 microgramos por kilo minuto, haciendo reevaluaciones cada 5 minutos y aumentando de ser necesario 0.5 microgramos por kilo minuto, llegando hasta una dosis habitual entre 10 y 200 microgramos por minuto.
De ahí también es importante tener en cuenta el control del dolor, que nos puede potenciar aún más esta hipertensión arterial que estamos sufriendo. Tener las metas que ya hablábamos, una frecuencia cardíaca menor a 60 y presión arterial sistólica menor a 120, de 1 a 2 horas posteriores al diagnóstico de la disección aórtica. Finalmente, como última emergencia hipertensiva, tenemos el edema agudo de pulmón, recordando en el estudio de imagen que lo vemos como estas alas en mariposa, clásicas por radiología. Los síntomas que va a presentar el paciente son disnea, tos, ortopnea y pues la radiografía de tórax que apunta que el paciente está pues congestivo y con una insuficiencia cardíaca. Lo que tenemos aquí como tratamiento es, número 1, tratar la causa que esté generando esta descompensación de la insuficiencia cardíaca. Y de igual manera, para controlar la presión, nos podemos apoyar de nitroglicerina IV de 5 a 200 microgramos minuto, que puede ir desde 20 a 25 microgramos por minuto, con ajustes de 10 a 15 microgramos por minuto. Lo veíamos que es cada 5 minutos en este caso. Este es el más utilizado, sin embargo, no tiene una evidencia fuerte para pacientes con edema agudo de pulmón, pero por su disponibilidad y por la utilidad y pues sí, por causas históricas es de los que más se utiliza. Y pues otra parte que entra también un poco en tratar la causa, pues es ajustar el tratamiento diurético, ¿no? Usualmente con furosemide, iniciando a 40-80 miligramos o 0.5 a 2 miligramos por kilo, recordando que el tratamiento de descongestión en pacientes con insuficiencia cardíaca depende si ya era usuario o no de medicamentos diuréticos. Y pues otras opciones que tenemos es la infusión, la furosemida en bolos o la vía oral, además de pequeñas dosis de opioides que nos pueden ayudar con su efecto vasodilatador y ansiolítico. Pero sin embargo, esta es una indicación que no se encuentra tan bien marcada en las guías, pero se puede llegar a realizar. Recordando que en estos pacientes los beta bloqueadores se encuentran contraindicados. Y pues aquí la meta que tenemos es reducir la presión arterial sistólica o media en un 20 a 25%, que vemos que es una cifra que se repite durante muchas de las emergencias hipertensivas, y una tensión arterial sistólica, perdón, menor a 140 milímetros de mercurio. Sí, ¿qué dije? Perdón, ¿qué dije? No, no sé. Perdón. Pues ahí nada más La indicación de la penicilina igual en síndrome coronario agudo, vamos a tratar de el consumo de la demanda de también hay que ver, es importante que aprendan a manejarla porque los resultados es el único medicamento que hay. Esa la tienen que iniciar, depende de la radiografía, generalmente es a 5 microgramos. No, también hay unos que te dicen que son microgramos y los tienen que fijarse si van a verificar. Bueno, vamos a ver, inician a 5 microgramos minuto, empiezan a checar la TA de 1 a 3 minutos, cuando llegan a 20, entonces ahí empiezan a fijar. Dale a las, puede ser de 5 en 5, de 10 en 10, máximo 200 microgramos minuto. Y recordar que la nitroglicerina a las 24 horas es calificación. Entonces, lo más importante es que tenemos el tratamiento antihipertensivo del paciente para poder retirar valor. Como 5 minutos. Tiene que ir diluida en explosar. Sí, entonces tiene que ir diluida de explosar al 50% y 50 mililitros. O sea, la depresión puede ser 50 en 250 o 100 en 250 Y hay que tener mucho cuidado, porque como con las aminas, luego las enfermeras pongan los dispositivos con gorrito y cosas así, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, estar pendientes cuando la enfermera lo prepare, sobre todo si no tiene la experiencia, ¿no? O sea, si no, las unidades de cuidados intensivos, unidad coronaria, pues son un manejo de todos los días, ¿no? Pero fuera de ellas, sí hay que estar muy pendientes cuando preparan los medicamentos, cuando purguen los equipos de venocrisis, porque pues el riesgo es que le suelten un bolito al paciente. Sí, dependiendo también de, pues, qué tan descontrolado está, también puede llegar a subir a 20 miligramos, pero, de 20 a 20. Acuérdense que cualquier bomba, tenemos de estos medicamentos de todo por minuto, ya sea de aminas, ya sea de
antihipertensivos o de insulina, esos tienen que estar pegados al paciente. No nada de que, ay, lo dejo hoy y yo mañana ver cómo está la tía, o de parina. O sea, es de estar pegado, viendo que no se vaya a hipotensar, viendo que se haya manejado la bomba. Por regla general, cuando comienza a aumentar la taquicardia ventada del cuerpo, por regla general, no más De de 72. 48 horas. Un inicio seguro y una reducción segura. Bueno, un inicio seguro para irlo aumentando, así que pueden ir aumentando 10 microgramos cada 20 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 200 microgramos. Y a partir de ahí, pues se mantiene, porque si nunca se debe comprometer y iniciar los hipertensivos. Claro, se trata de una terapia puente, ¿no? O sea, los nitratos, recordando que generan una vasodilatación, aumento del GMP cíclico, disminución del calcio intracelular. Esto genera la vasodilatación venosa a dosis bajas y arterial a dosis altas. Las dosis son las que ya, pues bien nos comentaron tanto Sari como Sandy. Y el inicio de acción del medicamento es de 1 a 3 minutos y su vida media es pues bastante corta, de 2 a 7 minutos, ¿no? Por eso es la utilidad pues de la bomba. Y siempre recordando que tenemos que instaurar el tratamiento médico de base y que esto únicamente es una terapia puente para poder controlar al paciente, ¿no? Esto por la taquifilaxia de la que comentábamos, que se trata de un fenómeno farmacológico en el cual hay una disminución rápida a la respuesta a un fármaco tras la administración repetida a un corto periodo de tiempo. Entonces, aquí a las 24 horas, esa nitroglicerina empieza a perder su efecto de manera aguda y pues se debe dejar máximo unas 48, 72 horas para que podamos seguir teniendo eso. 48. Si no inician bien su tratamiento antihipertensivo, nunca van a quitar la bomba. ¿Es qué? Me falta la betalol, pero bueno. Ujú. ¿Qué es lo que define que un paciente que tenga hipertensión elevada sintomática o hipertensión elevada sintomática tengas que buscarle a cerebro, o sea, el cerebro, Ujú. un daño, un órgano ya, ¿qué signo? O sea, la hemorragia intracraneal, de lo que estamos hablando, ¿no? Una hemorragia hipertensiva. Pues, Lo que ves inicialmente no es el detalle, ¿qué es lo que Sobre todo, o sea, lo más, R2, porque empiezan más a ver ultras, sabes ese tipo de cosas. Tienen que saber dirigidamente qué preguntar, cuál es la semiología de las preguntar, o sea, el motivo de las preguntas a veces, o sea, lo escriben sin tal cual, pero siendo buenos finalistas, siendo buenos críticos, y dirigidos pues, a la expresión y hacer una buena psicología. exacto, pues bueno, o sea, pensaría que lo más rápido sería si el paciente está focalizado o no, ¿no? O sea, de ahí pues ya nos da indicación para ir. Otra sería encontrar cefalea de banderas rojas, encontrar, pues nosotros son síntomas un poco más inespecíficos, ¿no? O sea, la cefalea, alteraciones en la visión también pueden orientarnos a una emergencia hipertensiva. súbita de la visión, con una persona de 200 sobre Pues uno sería la hipertensión maligna, que únicamente tenga ese daño, pues haciéndole, primero sería hacerle la fundoscopía, ver que él tenga papiledema o un grado 3. De ahí sería valorar que únicamente tenga ese daño de órgano blanco y es buscar intencionadamente, tanto por las cifras arteriales, tanto porque ya está presentando daño a un órgano blanco, buscarle en los demás, ¿no? Como comentaba Sandy, un ego para descartar que no tenga, pues sangre, que no tenga proteínas, laboratorios generales, un electrocardiograma, ver que el corazón se encuentre bien, hay una exploración neurológica dirigida, ver que no tenga también síntomas, otros síntomas neurológicos. Pero también, ¿En las qué? Sí, claro. Sí, o sea, puede ser únicamente la hipertensión maligna que se quede en ese daño, pues, rutiniano particular y en ese momento, que pueda ser reversible. O, pues, puede que, dependiendo de la clínica que presente el paciente, si tiene otros datos neurológicos, pues ya pensar en algo.
EBC, hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraparenquimatosa, el PRES, pues es en pacientes que se encuentran, que tienen antecedente de preeclampsia. Tenemos esta hemorragia. Bueno, ujú. Sí, en el puerperio sobre todo. O sea, sinónimo de. ¿Cómo se le pone? ¿Cuál es el nombre? Se redujo porque también es punto, pero también no se va a ir Sí, algo más. Como síntomas que pueden convulsionar, cefalea, convulsiones. Otra caso es que pues, el paciente que diagnostica su hipertensión tiene resolución del embarazo, el control de la reducción, y a las 48 o 72 horas de la resolución del embarazo, empieza con cefalea, convulsiones y el incremento de la presión arterial. La intuban y le hacen para la presión y le piden un estudio de dirección. ¿Cuál sería su sospecha de un diferencial? Con qué auxiliar diagnóstico confirmaría. Pues ahí sería el PRES, ¿no? O sea, parece que Sería descomportamiento cerebral. Parte de los síndromes clínicos neurológicos que presentan a daño órgano es una separación de las rojas, pérdida súbita de la visión, alteración del estado de conciencia y datos de localización. Eso te obliga a descartar que no haya daño a otro órgano, pero si la sintomatología inicial empieza a y justo, si es un EBC, ¿cuál es la meta o la contraindicación de que un paciente con disfunción hipertensivo que tiene EBC? ¿Cuál es la meta de presión y tratamiento para que isquémico o hemorrágico? Pues isquémico es reducción del 20 al 25% y la meta la ponen abajo de, pues ahí nos de 100. depende de Sí, cuál es su momento de el 180, ¿no? Sí, Lo otro también es que por eso justamente las dos como indicaciones de bajar la presión arterial de manera rápida son la preeclampsia, la eclampsia, que es más simple, que es arterial, debe mantener menos de 120, y la otra es la crisis adrenérgica. Una vez creo que en la consulta de una paciente que había tenido una preeclampsia y que pues seguía con mucho descontrol hipertensivo. O sea, idealmente estos pacientes se deben de dejar con porque es filipino, porque en ellos pues sí mantiene una, no sé cómo se llama, una reducción más constante de la presión arterial, pero precisamente esos son los principales consideraciones de una cirugía arterial. Ahí lo un fragmento bastante con cifras de presión elevadas. Cuando el dolor torácico, lo primero que podría despertar es que se impacta. Sin embargo, no es lo único o la única manifestación vascular de un descontrol de hipertensión. Un paciente con dolor torácico, una disección aórtica. pero ¿qué es lo que tú ves en la radiografía y en los marcadores? ¿En el electro o en la disección? Digo, en el infarto. ¿O cómo? Pues una disección. Pues a nivel de imagen vemos ensanchamiento de mediastino, ¿no? Por
digo, dependiendo a qué nivel esté la disección aórtica, pero es algo que se puede ver. Pero no siempre, porque acuérdate que o sea, se diseca, pero puede crecer o formarse el coágulo hacia adentro de la luz del vaso. Entonces, en una placa simple, tú puedes ver la morfología normal del tallado aórtico, de la aorta descendente, a no ser que forme un aneurisma. Si forma un aneurisma, pues ya lo vas a ver, pero la disección en sí, por sí sola, no siempre es visible en un estudio de imagen simple. Incluso en una tomografía simple también cuesta mucho trabajo. Tendrías que tener un contrastado en donde veas que hay disminución del calibre de la luz del calibre de la arteria hacia adentro, porque puede pasar. O sea, no siempre las disecciones van acompañados de aneurisma. Va acompañado de un aneurisma, pues, un aneurisma que te va a disecar, pues, sí se va a ver la bolota, ¿no? Pero no siempre. Si empieza por una disección sin que se forme todavía el aneurisma, no siempre lo vas a ver. Podemos hacer todos los pacientes con con un descontrol de presión por el dolor de respuesta. Si también se interpreta el gráfico sugestivo del cerebro, marcar esos pulmones bajas, con un problema de llevar pues el estímulo una cantidad de veces. Te da la probabilidad de que tu paciente es el dolor torácico con descontrol de percusión, se hace un neomático. ¿Cuál es la segunda mejor? Es como de ¿cuáles son los síndromes aórticos? No, el alcoholismo no es un síndrome aórtico. La disección sí, el hematoma sí, ahorita. Entonces, todo el paciente con dolor torácico que ya está hablando siempre de ¿cuál es el de reducción para que nos puedan pero cuando tú pides a un paciente con sospecha de infección aórtica, ¿cómo tienes que pedir eso? Número 3. Aparte de controles en pacientes con edema agudo del pulmón, el tratamiento diurético, ¿hay alguna otra estrategia que te ayude a manejar la presión arterial que no sea farmacológica? Porque tal vez esa puede ser la presentación un poquito más diferente. No sé si presión positiva, pero ¿Qué hace cuál es el efecto de la presión? pues aumentas la presión intratorácica y disminuye la precarga, disminuye el gasto cardíaco y supondría que disminuye del BD, pues disminuye también su precarga, disminuye el gasto cardíaco y supongo que baja un poquito la presión. Y ayudas a la reabsorción del edema. A nivel de la presión positiva, ¿cómo te ayuda a pensar que cargan? El colapso, por eso. No sé.
No, porque sí tiene por el plan. El mucho de cultura no es tan fácil de entender. El más joven que tenemos la versión mecánica muy fácil, pues. El efecto hemodinámico que tiene sobre el al final te va a repercutir en la presión arterial. Pues al mismo tiempo disminuye la que ayuda a disminuir la presión arterial. Disminuye la presión torácica, disminuye la forma de monóxido, disminuye la recarga del D, incrementa la descarga del DD, disminuye la recarga del DI, y la receptividad bueno, incrementa la contractilidad del D. No, vaya, cada acero, pero sí, pues lo que puede generar Ahora, Paquito, esa es pregunta para ti. Digo, ya no lo presidente, pero un PIB de 8 o 9 por ventilación no invasiva impacta igual que un PIB con ventilación, igual, el mismo PIB con ventilación invasiva. no, ¿Por qué? o sea, yo podría decir que depende, si el paciente está respirando justamente solamente por invasivo o está teniendo una depresión por la cavidad. Que bueno, si está bien conectado, teóricamente debe impactar igual. O sea, el chiste es que no tenga fuga. Si tiene fuga, pues evidentemente esa ventilación no invasiva no es adecuada. Digo, y es una pregunta hipotética, porque en la realidad meter 8 de PIB por no invasiva un absurdo, nadie lo haga, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, si tienes 5 de PIB en el ventilador un circuito cerrado y sin fugas, debe de ser lo mismo cuando tú tienes la mascarilla con cierre hermético. O sea, sí se puede, pero es difícil. El paciente No lo van a poder. se lo arranca. Sí, porque bueno, yo he visto. Pero es diferente cuando tú pones DIPAP, el tipo de presión es diferente al PIB. Cuando hablas de un B-level, es muy diferente al PIB full. Digo, ahí se puede hacer diferencia de PIB de O sea, en el B-level, la primera presión equivale a una presión inspiratoria, no a la presión positiva al final de la expiración, que es muy distinto. La presión inspiratoria es la fuerza con la que te van a meter el aire, y al final de la expiración es la cantidad, la presión que va a permanecer dentro de la vía aérea cuando termina el proceso de la ventilación. O sea, es un globo inflado contra que te metan el aire a presión. Son muy distintos. Entonces, teóricamente debería de ser el mismo, ¿no? Si está bien cerrado. Pero si hay fuga, pues ya ahí se pierde. Y sí es muy importante que siempre tomen en cuenta cuando tengan pacientes con ventilación mecánica con altos PIBs, les va a tirar el gasto cardíaco. Siempre tenerlo presente. El PIB te tira el gasto cardíaco y obviamente, pues te baja la presión, ¿no? Pues me puedo volar Como 3 días. los IB, ajá. Luego les comparto la presentación para ver los medicamentos IB que ya comentábamos. Y pues únicamente comentar como consideración especial, en aquellos pacientes con un feocromocitoma, el tratamiento pues va a ser diferente con bloqueo alfa a partir de 10 miligramos al día, también tomando en cuenta el grado de volumen del paciente con una adecuada expansión de líquidos y sal, y utilizar betabloqueadores en caso de que tengan taquicardia. Y como regla general, veíamos en caso de hipertensión maligna o aquellos pacientes con hipertensión asintomática, son terapias vía oral, y en aquellas emergencias hipertensivas ya son terapias intravenosas en su mayoría. Y bueno, como cierre también, pues ver la transición de atención al egreso, porque pues el paciente, sobre todo aquellos que ya tienen hipertensión arterial crónica, deben de irse a casa con su tratamiento pues adecuado, ¿no? Ya con cifras adecuadas. Debemos de promocionar con ellos un automonitoreo en casa y darles un seguimiento después del egreso. Dependiendo de los niveles de TA, si están moderadamente elevadas dentro de la hospitalización, de 1 a 2 meses, y severamente elevadas dentro de la próxima semana a su egreso. Aquellos pacientes que les hayamos iniciado algún nuevo fármaco, tenemos que estar monitorizando su efectividad y seguridad,
Y en aquellos pacientes que no tengan algún cambio farmacológico, tenemos que ver si efectivamente tienen elevación de presión arterial sostenida en casa ya en un ambiente controlado. Y pues ya. Pero no. Creo que esta información está más de orden tal vez. Y es importante en cada lado tener que ir a Sí, se me fue. porque sobre todo depende si están europeas o americanas. Porque lo hay muchas actualizaciones sobre este tipo de temas, entonces tener claro de qué está sacando cada una de estudiarlos para que pues también nos podamos pero no fue igual con más de horas. Sí. Les acabo de mandar la página de la reguladora mundial de dispositivos para la presión arterial. Todos los dispositivos que tenemos para medir presión arterial tienen que estar avalados por esta comisión. Si no lo tienen, como la mayoría de nuestros dispositivos no lo tienen, no son dispositivos útiles. No debemos confiar en ellos. Aquí dice que son para tomas en casa, pero en realidad todos los dispositivos que traen las enfermeras de la muñeca son dispositivos para tomar en casa, no son dispositivos para uso. Entonces, chequen siempre que tengan su registro del Stripe. Chicos, les recuerdo que las clases a revisión serían que 24-48 horas antes. No esperen que su revisión no se lo revise una noche antes. Puede estar de guardia, no da tiempo, depende de cada quien. Y no se más Gracias. por ejemplo, que les Tratar de solucionar ejemplo,